Buenos días. Bueno, hoy vamos a tener una jornada tal y como está programada para analizar y debatir algunos de los asuntos que nos parecen más importantes de la modificación de la Ley de Montes, que, como todos ustedes saben, está en tramitación parlamentaria en este momento en el Congreso de los Diputados. Las leyes, pues como bueno, también es normal, pues tienen aspectos que nos gustan más, que nos gustan menos. Y esta ley para el Colegio de Ingenieros de Montes es una ley, en fin, para todos los que estamos alrededor del sector forestal, es una ley especialmente importante porque, aunque es cierto que cada vez las leyes se cambian con más frecuencia, hace unos meses estábamos en el CONAMA, se analizó el plazo de la primera ley de montes de 1863, cómo esa ley después llega prácticamente casi hasta 1957. En 2003 se elabora una nueva ley y se reforma de nuevo en 2006 y ahora de nuevo, pues con no mucho tiempo, vuelve a plantearse una modificación a esa ley de montes. Lo cierto es que la sociedad también avanza muy deprisa. Los montes no tanto, lamentablemente, por otro lado. Y una vez que creemos que la situación o el estatus jurídico de los montes pues avanza mucho y está pues muy perfeccionado, y tanto en el derecho administrativo como en el derecho civil, en esta ley nos parece importante la economía. Creemos que el reto principal que tienen los montes en este momento es ser rentables, que no quiere decir que no se conserven y que no se observe y se atienda a los aspectos ambientales y los aspectos que deriven de intangibles de la biodiversidad y del recreo y, en fin, de todas estas cosas del paisaje. Todo lo contrario. Precisamente para que haya biodiversidad, para que haya paisaje, para que haya activos ambientales, capital natural, tiene que haber economía. Porque sin economía, si me permiten también simplificar, lo que no son pesetas son puñetas. Y si no hay pesetas, pues el monte no es viable y en consecuencia no es rentable. Y todos sabemos que el monte que no es rentable termina ardiendo. El monte abandonado termina ardiendo, que es al fin y al cabo el principal problema que tienen los montes españoles. Por lo tanto, en esta ley, uno de los aspectos más importantes es conseguir incorporar la economía al monte que garantice su conservación. Y lo vamos a analizar a lo largo del día de hoy. Vamos a contar con una serie de ponentes pues, especialistas en sus materias. Ha querido también el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participar y colaborar en esta jornada. Y como promotor, como órgano del Gobierno promotor, pues nos van a acompañar a lo largo del día de hoy como ponentes introductores, relatores de las modificaciones de esta ley, pues las personas que han participado, como José María Solano, José Manuel Jacotot, que está también por aquí, nos van a acompañar para explicar los cambios propuestos que se van a analizar en las siguientes propuestas. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes, espero que tengamos una jornada interesante, que el debate pues, sea franco y abierto, que sea positivo. Y quiero también saludar y darle también la bienvenida a nuestro compañero Tomás Fernández Couto, secretario xeral do Medio Rural de la Consellería do Medio Rural y do Mar de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, perdón el acto fallido por las connotaciones anteriores históricas de esta consellería. Y sin más, pues le voy a dar la palabra a Tomás Fernández Couto para cerrar esta inauguración y a continuación pues comenzar la jornada. Muchas gracias por su presencia y asistencia. Tomás. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, pues agradecer la invitación para participar en estas jornadas y en esta mesa de apertura de las jornadas. Siempre es un placer colaborar con el colegio y, por supuesto, con Carlos, que ha sido uno de mis maestros en todo este mundo de la administración forestal. Bueno, realmente hoy se va a hablar con detalle de muchos aspectos de la modificación de la Ley Básica de Montes, segunda modificación en relativamente poco tiempo,
Quizá modificaciones muy rápidas para lo que es el monte y para lo que es el planteamiento clásico de la gestión forestal, pero por otro lado, yo creo que también quiere decir que las cosas se están moviendo y que hay cuestiones que tienen que adecuarse. La visión principal mía es desde Galicia. Galicia es una comunidad autónoma, como saben, un tanto peculiar. Yo creo que probablemente el monte público, gestionado de forma tradicional, de forma ordenada, con distintas generaciones de ingenieros de montes, llevando a cabo esos sistemas de aprovechamientos que instrumentan los proyectos de ordenación, bueno, la gestión es adecuada, no hay unos problemas importantes, pero hay todo un mundo diferente en España también que se refiere a lo que es la propiedad privada. La propiedad privada es una propiedad muy importante, con distinto peso en distintas comunidades autónomas. Normalmente suponen los terrenos más productivos, tienen unos problemas estructurales muy importantes, de manera que es básico que las leyes se adecúen también para dar forma, instrumento y cauce a la gestión forestal en estos terrenos. Algunas comunidades autónomas, dentro del marco básico, hemos tenido que ir legislando y adecuando instrumentos de cara a esta realidad. Galicia, por ejemplo, solo el 2% de la superficie forestal es monte público y el resto está repartido mayoritariamente en propiedades particulares o en montes vecinales. Y esa realidad hasta ahora no tenía un encaje en la normativa forestal, no había manera de aprobar un instrumento de ordenación, de gestión o de planificación forestal en una propiedad de 3 hectáreas repartida en 15 diferentes parcelas, era imposible adecuar o dar cabida a ese propietario dentro de instrumentos de ayuda, de fomento, de acreditar esa gestión sostenible. Porque al final estamos hablando de gestión forestal sostenible, y la gestión forestal sostenible durante muchos años nos han engañado diciéndonos que era la gestión ambiental. La gestión ambiental es muy importante, es básica para el medio ambiente y para la biodiversidad, pero no tiene por qué ser sostenible. De hecho, hay quien piensa que es insostenible desde el punto de que solo con unas grandes inversiones de fondos públicos se puede mantener. Mientras hay fondos públicos se mantiene, en el momento que fallan todo eso puede caer. La gestión sostenible realmente es una gestión equilibrada. Una gestión equilibrada que tiene en cuenta las necesidades sociales y de empleo de su entorno, que tiene en cuenta unos requerimientos ambientales mínimos o máximos, dependiendo de la importancia de la ubicación de esa superficie forestal, y, por supuesto, un equilibrio económico. En todas partes hay gente con aficiones, con hobbies, y hay gente que su afición es el mundo forestal y puede dedicar una parte de su economía familiar a gestionar o a tener como un jardín su monte. Pero esa no es la realidad. La gente vive de algo, tiene sus empleos, sus negocios, sus inversiones, y si el monte no genera unas entradas económicas, un complemento más o menos importante o básico en la economía de una familia, esa familia no va a invertir en su monte, porque una cosa es la afición y otra cosa es el día a día en que hay que pagar facturas. De manera, y solamente con fondos públicos, yo creo que hoy todos estamos de acuerdo en que cualquier aspecto de la gestión administrativa, de la gestión social, hay cuestiones donde básicamente van a ser fondos públicos, pero toda la superficie forestal no se puede gestionar únicamente con fondos públicos, eso es imposible. Y para dar entrada a una inversión y una participación activa de propietarios, tiene que haber unos cauces y unas fórmulas. Y desde ese punto de vista, pues esta modificación de la ley, lo cierto es que acerca los montes a los propietarios particulares. Como ya en algunas comunidades, no porque tuviéramos más o menos visión, sino porque la realidad obliga. Y para nosotros era necesario dar pasos. Y estas modificaciones pues dan entrada a agrupaciones de propietarios forestales, que en el caso de Galicia puede parecer muy claro y necesario para la madera, pero por ejemplo en Castilla-La Mancha, para un propietario que en Galicia pueda parecer grande, con 15 hectáreas, o un aprovechamiento que puede ser muy importante en Castilla-La Mancha como la caza, 15 hectáreas no son nada. De manera que una agrupación de propietarios de 15 o 50 hectáreas cada uno unidos sí que puede dar, por ejemplo, una explotación cinegética viable, que para uno a uno sería absolutamente imposible, y dándole pues, una fórmula jurídica para instrumentar ese aprovechamiento. La ley ahora reconoce también esas figuras de los montes de socios, que son fórmulas diferentes que hay en todo el país. En Galicia hay una fórmula que ya muy desarrollada y con legislación propia, que es esa
propiedad comunitaria germánica, el monte vecinal, pero hay todo otro mundo de montes que, digamos, la base jurídica de la propiedad es la romana, no la germánica, lo que llamamos los montes de varas, de vocerío, de fabeo, donde aún siendo montes cada uno tiene una parcela determinada o un porcentaje determinado de la superficie, un porcentaje determinado de los aprovechamientos. Nosotros ya habíamos tenido que avanzar y ahora también la ley básica recoge pues, una base para dar sustento jurídico a estas fórmulas. Y, por supuesto, hoy esa gestión forestal sostenible para acogerse a beneficios fiscales, acogerse a los mercados que lo precisan y para garantizar esa gestión sostenible necesitan que oficialmente, que administrativamente, los terrenos forestales tengan reconocida unos instrumentos de gestión para poder acceder también a unos sistemas independientes de certificación de esa gestión sostenible. Me refiero a que la ley, en este momento, también ahora a nivel de toda España, abre fórmulas para que una pequeña parcela forestal, un conjunto de parcelas forestales de un pequeño o de un propietario de una pequeña superficie forestal pueda acceder a esa figura de monte ordenado, de manera que su superficie, que su gestión pueda tener una vía y un recorrido que hasta ahora no podía. No me voy a extender más, yo creo que a lo largo de hoy se va a hablar muy por lo menudo de muchas de las modificaciones de la ley. Creo que tiene aspectos muy relevantes para todo lo que es el mundo privado, que hasta ahora en la normativa forestal estaba bastante abandonado y tiene mucho que decir en la gestión forestal. Nada más y muchas gracias. Y otra vez gracias por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Tomás. Y a continuación pediría que subieran a la mesa el ponente introductor, relator y el... Bueno, buenos días. Inicia la sesión José María Solano, del Magrama, con el tema Novedades del proyecto de ley en las materias a tratar. José María Solano es doctor ingeniero de montes y máster en defensa del medio natural. Es funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Montes y ha desempeñado tareas diversas tanto en la administración pública como en empresas privadas, abarcando un amplio espectro de actividades desde la docencia y la investigación a la planificación y las relaciones internacionales, o la definición de políticas forestales y ambientales. Actualmente desempeña el puesto de vocal asesor en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal y es el responsable de la elaboración del proyecto de ley que en esta jornada nos ocupa. Su papel, por tanto, entre nosotros se refiere a exponernos brevemente los cambios más importantes que este texto propone para la vigente Ley de Montes. José María. Bueno, pues buenos días a todos. La idea es simplemente exponer cuáles son los cambios que figuran en el proyecto de ley y, bueno, como luego habrá un coloquio, pues me imagino que habrá muchas preguntas e incluso algo más que preguntas e intentaremos responder lo mejor posible, ¿no? Yo estoy en manos del moderador, evidentemente, pero quizá la idea es, como ahora vamos a hablar de las novedades en el dominio público forestal respecto a montes de socios y las sociedades forestales, como luego se va a hablar de estos temas por parte de especialistas externos al Ministerio como tal, pues yo voy a decir simplemente cuáles son un poco las novedades y la intención de esas novedades, ¿no? Por delante quiero decir una cosa fundamental y es que en esta modificación de la Ley de Montes no solamente se modifica o se pretende modificar la ley básica. Detrás vendrá también la modificación o la aprobación de un nuevo reglamento. En la ley de 2003, en la modificación de la ley de 2003 o en la nueva ley de 2003, se mantuvo vigente el reglamento del año 70 porque realmente, bueno, técnicamente yo creo que ha sido el mejor reglamento que se ha hecho sobre montes y además estaba vigente en un porcentaje muy importante.
10 años después ya no está vigente en un porcentaje tan importante, porque ha habido muchas novedades, no solamente que se refieren a temas forestales, sino más bien de fuera, ¿no? Las directivas de servicios y una serie de cuestiones que han dejado ese reglamento válido pues en muchos temas, pero en otros se necesita una actualización importante. Y por otro lado, el propio proyecto de modificación indica muchos temas en los cuales se precisa desarrollo reglamentario. Por lo tanto, bueno, simplemente lo digo porque aunque en muchos casos se pueda juzgar que la modificación es insuficiente, que probablemente lo es, hay que pensar siempre que viene acompañada de su desarrollo reglamentario, con lo cual se completaría esta modificación, ¿no? Entrando un poco en el primer tema, hablando de cómo queda el dominio público forestal, pues bueno, no se cambia la filosofía general de la ley de 2003-2006, el dominio público forestal sigue existiendo y la idea es incluso reforzarlo más, ¿no? Un primer cambio, creo que bastante importante, es la propia clasificación de los montes. Teníamos a partir de 2006 una clasificación un tanto, vamos a decir, incómoda, con unas categorías verticales y otras horizontales que convivían, de forma que un monte podía estar en 2 o 3 sitios a la vez y realmente no sabías muy bien cómo tratarlo, ¿no? Digamos que queda una clasificación de montes en la cual directamente cada monte está en una categoría determinada y solamente en esa. Al final se han utilizado 2 únicos factores de clasificación. Es la propiedad, la titularidad del monte, pública o privada, y la afección o no a un servicio público. De esta forma nos quedan que los montes, por ejemplo, públicos, pues los que están afectados a un servicio público, pues son los montes de maniales que forman el dominio público forestal. Y los demás son los patrimoniales, que son como tratamiento privado de montes públicos. Y los montes privados pues son también de 2 tipos. Si de alguna forma, que son los que de alguna forma se afectan a un servicio público, pues pasan a denominarse protectores, un poco retomando la figura de 1911, y aun siendo privados están afectos a un servicio público, y los demás son los montes particulares, digamos, de toda la vida, que luego tendrán sus subclases y sus subclasificaciones. Pero son montes de particulares sin más problemas, ¿no? Aunque hay quien piensa que no se hace suficientemente, se refuerzan bastante, creo, las disposiciones que permiten la defensa del dominio público forestal. Hablamos de recuperación posesoria, de adquisición preferente, el tanteo y el retracto que han caracterizado siempre a estos montes públicos de maniales. Un tema importante que lleva muchos años perseguido, sobre todo, y que viene del Consejo de Estado, es que la catalogación y descatalogación de montes o de parcelas de montes debe ser realizada por el máximo órgano de gobierno, en este caso de la comunidad autónoma donde esté situado. La causa de exclusión o permuta de una parte de un monte de utilidad pública se limita, no vale descatalogarlo o permutarlo por cualquier causa, sino solamente cuando hay unas causas determinadas que están predichas. No se modifica el régimen de inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad y ausencia de tributación de los montes de maniales, de los montes públicos en general, pero hablamos de los montes de maniales. Es decir, no se ha hablado mucho de esto, sobre todo al principio de la legislatura. Nunca se ha pensado en cambiar y no se ha cambiado. Yo creo que un cambio significativo, que va un poco en lo que nuestro compañero Tomás estaba diciendo, es que muchos montes, sobre todo aquellos que son de pequeño tamaño o muy simples en su estructura forestal,
podrán acogerse a unos modelos, esto se hablará por la tarde, me parece, a unos modelos técnicos de gestión predeterminados por las comunidades autónomas que les confieren el estatus de monte ordenado para todos los efectos. Porque, bueno, entendemos que un proyecto de ordenación como tal es un instrumento carísimo, larguísimo y que merece la pena cuando merece la pena, pero tenemos que disponer de otros instrumentos más pequeños, ¿no? más sencillos y más asequibles, sobre todo por parte de las comunidades autónomas. Podrán decidir qué tipo de montes pueden acogerse a esos instrumentos, podrán aprobar esos instrumentos y a partir de ese momento pues el propietario digamos que se apunta al modelo H23, lo firma y a partir de ahí es labor de la comunidad autónoma inspeccionar que lo cumple y ya está, y no tiene más problemas. Es decir, pasamos ya, yo creo que es, si no el último, el penúltimo paso, que no es facilitar que hagan un plan de ordenación, sino hacérselo ya. Se lo hacemos y ya lo único que tienen que hacer es apuntarse. Esperamos que con esto todos estos montes funcionen. Aparte de eso, luego hablaré de las sociedades forestales, pero vamos, también trabajamos un poco sobre la agrupación y el otro grave problema de los montes españoles, ¿no? Bueno, pasando un poco de tema, hablamos también en la ley, hay un artículo sobre los montes de socios. Los montes de socios son una entidad un poco, digamos, extraña, fruto de nuestra alocada historia, sobre todo en los últimos 2 o 3 siglos, donde los bandazos políticos han sido tremendos y donde todo el mundo sabe que hubo una especie de gran fiebre por la iniciativa privada en la segunda mitad del siglo XIX, que llevó a 2 grandes desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz, que lo que hicieron fue privatizar un montón de montes que anteriormente eran públicos y que se privatizaron por una vía, bueno, que a lo mejor en el siglo XIX valía, hoy sería impensable, pero en aquel momento se hizo así. Bueno, pues esos montes pasaron a ser privados. El problema está en que, supongo que Pedro nos lo explicará después con mucho más pormenor, hubo muchos montes, sobre todo que habían sido comunales, que fueron recuperados por los vecinos del pueblo, pero no por todos, sino por un número, 8, 10, 15, 20, los que fueran, que entre todos pues consiguieron ir a la subasta y recuperar su monte. Y ahora, de ser comunal, pasaba a ser privado, de esos 8, 10, 20 o 25 vecinos. Bueno, hasta aquí no debería de haber ningún problema. El problema está en que 100, 200 años después, claro, esos señores se han muerto, sus descendientes no han realizado las inscripciones correspondientes en el registro de la propiedad. Este país ha estado en guerra pues casi permanente durante los últimos 2 siglos, se han quemado registros de todo tipo y el problema es que tenemos partes de esos montes que no sabemos de quién son. Entonces, en nuestro derecho, que se basa en el derecho romano, el titular es un ente muy importante y muchos montes pues no se gestionaban sencillamente porque no había titular. No se sabía quién era, pues yo tengo una parte pequeñita de ese monte, pero no. Bien, en la ley de 2003 ya se puso una disposición adicional que permitía un poco poner en marcha estos montes mediante un sistema de juntas de gestión que actuaban un poco como comunidad de bienes y tal, pero esto había que legislarlo un poco más allá, ¿no? El espíritu de lo que se presenta aquí pues viene a ser que han ocurrido 2 cosas desde entonces, ¿no? La primera es que lo que parecía un problema puntual pues resulta que afecta a 1,5 millones de hectáreas como poco, así una estimación por encima, lo cual ya empieza a ser muy significativo en nuestra superficie forestal. Y por otro lado, pues ha habido nueva legislación en los últimos 10 años, pues por ejemplo, que afecte a esto mucho, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que también es de 2003, pero de un poquito después, pero con su reglamento y etcétera. Con lo cual, pues había que adaptar este asunto, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de lo que se está en el proyecto de ley? Que
puede ser criticado, por supuesto, pero ¿el espíritu cuál es? Bueno, pues el espíritu es dejar que el derecho civil sea el que, por un sistema o por otro, determine las cuestiones de titularidad, que a los de monte no nos importan absolutamente nada de quién es el monte, pero habilitar un sistema para que ese monte, mientras se dilucida o no, se pueda gestionar. La Ley de Patrimonio lo que hace es encargar a la Dirección General de Patrimonio del Estado que se haga cargo de todas las herencias vacantes, con lo cual, durante más de 30 años me parece que es, con lo cual, en principio, podría, digamos, apropiárselo y lo que hace es, bueno, determinar si dependiendo de muchos factores, sobre todo de su rentabilidad, qué se hace con ese monte representando a todos los vecinos que no sabemos quiénes son. Y por último, aunque Tomás ya ha dicho mucho sobre ello, sobre las sociedades forestales, que es el tercer tema que se va a tratar en esta sección, ¿no? Esto responde a una idea que está actualmente más desarrollada en Galicia. De hecho, en Galicia se ha desarrollado también un poco, lo hemos estado mirando muy por encima, muy encima, perdón. La idea es que en los sitios donde la fragmentación es tremenda, Galicia o mi propia tierra asturiana es un ejemplo bastante claro de esto. El problema es que está en que los propietarios no viven del monte. Lógicamente, son demasiado pequeños y no viven del monte. Pero tampoco quieren perderlo, lo tienen ahí como una especie de... Es un patrimonio generalmente familiar que es como una especie de seguro. Cuando necesitan un ingreso, pues pueden vender la madera si está para vender, o pueden hipotecarlo, o pueden venderlo, o lo que sea, pero son reacios a perder la titularidad. Las figuras que tenemos de agrupación se basan siempre en tú entregas la propiedad de tu terreno a la empresa, cooperativa o lo que sea, y a cambio te damos un papel que asegura que tú tienes un X% de esa sociedad. Y bueno, hay esa afectividad que impide total, que no ha funcionado. O sea, el cooperativismo en España lleva 50 años funcionando, pero en la parte forestal pues no ha funcionado, sobre todo en la parte donde más falta hace, que es en la agrupación de pequeñas parcelas. Bien, pues nos inventamos una nueva figura societaria, figura que se basa en que su capital está formado no tanto por la tierra en sí, sino por el derecho de uso forestal o el derecho de gestión forestal de esa tierra. Pero el propietario pues puede irse a tomar la tortilla con hormigas porque es su monte. Si la caza no está incluida en la gestión, pues puede cazar, puede hipotecar, puede transmitir, puede lo que quiera, porque sigue siendo su monte. Lo único que tiene es como si fuera una especie de carga, en el sentido jurídico del término, no digo que sea una carga porque normalmente será todo lo contrario, que hace que se gestionen conjuntamente unas parcelas que lleguen a una unidad que se pueda gestionar. Evidentemente, esto tiene que ser para toda España, es decir, no solamente para parcelas pequeñas. Y un poco lo que ha dicho Tomás, ¿no? En sitios como Galicia o Asturias estamos hablando de la capacidad de gestión o no capacidad de gestión. En sitios como Andalucía, donde los terrenos son mucho más grandes, estamos hablando de economías de escala, simplemente. Es decir, si tú unes, no sé, X hectáreas, pues estamos hablando de una economía de escala. Puedes comprar una máquina más grande, puedes... O sea, es una mera cuestión económica, ¿no? Cuanto mayores sean las unidades de producción, generalmente, vamos, hasta cierto punto, que en España nunca vamos a traspasar por nuestra propia naturaleza, pues lógicamente van a ser más rentables. Porque evidentemente lo que sí está claro es que toda la ley va un poco en el camino de recuperar un poco la vía del equilibrio entre los tres factores de la sostenibilidad, es decir, no solamente el ecológico, sino también el económico y el social. Y los tres son igualmente importantes. Y yo lo dejaría aquí. No, yo lo dejaría aquí porque entiendo que introducidos los temas están, y los expertos que van a hablar ahora pues saben mucho más que yo de cualquiera de ellos, ¿no? Pero... Pues perfecto. Pasaremos ahora al segundo ponente,
y las preguntas se harán en el coloquio al acabar los 4 ponentes. Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias.